este evento, a esta conferencia en la cual estamos muy contentos de estar aquí presentes. Un saludo muy especial de parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, también de la editorial Universidad Subcolombiana. Aquí desde la editorial Universidad Subcolombiana estamos muy contentos de contar con la participación de cada uno de ustedes. En nuestra misión y visión están los procesos de divulgación y promoción de la lectura, así como la formación en estos procesos editoriales que hacen parte de nuestra alma mater. Hoy nos convocan la conferencia La tesis no es un libro, pautas para publicar una investigación científica, y nuestra tallerista invitada o conferencista invitada es la doctora Julia de Diego. Julia de Diego es licenciada en Comunicación Social y además doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo de esta conferencia es realizar aportes para la transformación de una tesis en un libro que contribuya a nuevos lectores y provea la materialidad para que las investigaciones sean asequibles para la ciudadanía. Los temas a desarrollar son: ¿qué es un libro? ¿Por qué es importante publicar? ¿Qué transformaciones es preciso realizar en el texto? ¿Cómo elegir una editorial y qué implica el trabajo con un editor? Esta actividad está dirigida a todos los estudiantes, docentes, escritores, egresados, graduados, investigadores e investigadoras de los grupos y semilleros de la Universidad Surcolombiana. Entonces vamos a abordar diferentes temas. Hoy 26 de noviembre de 2021 damos un saludo muy especial a nuestro director Marcos Ceballos, quien hace parte de este equipo. También un saludo muy especial para Narciso Orozco, Dora Corredor, quien hace parte de este equipo de la editorial, y me presento a Ana Sánchez Reyes, librera de la editorial, quien está atenta a todas las inquietudes y demás información relacionada con la divulgación y la promoción de la lectura, además de la formación. La bienvenida a la doctora Julia de Diego. Muchas gracias por estar en este espacio y contribuir a estos elementos de formación. Buen día para todos y todas. Es un placer para mí estar acá acompañándolos, contándole un poco acerca de mi experiencia y de la propuesta acerca de cómo se puede pensar en transformar una tesis en un libro. Así que, bueno, les agradezco a la invitación, sobre todo a Ana Tulia, a Marcos Ceballos, que me han convocado, y a la universidad que ha aceptado, digamos, mi propuesta. Así que les agradezco mucho. Sí, mi conferencia va a durar más o menos 1 hora y cuarto, más o menos, porque tengo ganas de dejar espacio justamente para que hagan preguntas y comentarios, no ocupar todo el tiempo destinado para la exposición, sino que podamos iniciar una conversación a partir de las ideas que les voy a ofrecer, ¿sí? Voy a tener que compartir la pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señora. Ya empezamos, sí. Sí, muchas gracias. Yo ahora no los voy a ver porque la presentación me ocupa toda la pantalla, así que si surge algún problema o consulta me interrumpen con el micrófono, por favor. Bien, bueno, la conferencia se titula La tesis no es un libro, aportes para publicar una investigación científica, porque justamente lo que trata de plantear es la necesidad de que cuando uno quiere publicar una tesis necesita transformarla. El libro tiene una dinámica y unas características muy particulares que no tienen que ver directamente con lo que dio origen a la investigación que se transformó en tesis, ¿sí? Históricamente, durante muchos años se pensó que uno terminaba de defender su tesis doctoral, de maestría o incluso tesis de licenciatura también, y directamente podía pasar a publicarla. El tema es que eso era más que nada imprimir una tesis, ¿sí? Porque publicar, el proceso de publicación implica un montón de dinámicas y pormenores que hacen que la tesis deba transformarse para que pueda ser interesante para nuevos lectores, ¿sí? Vamos a ver cómo la tesis está pensada para que la lean los jurados y algunos
2 o 3 especialistas que les interese mucho el tema, pero no es un texto amable para ser leído por un lectorado más amplio, ¿sí? Entonces vamos a pensar en esta conferencia algunas dimensiones o algunas líneas de reflexión en torno a cómo esta tesis puede transformarse en un libro, ¿sí? Por supuesto, todo lo que está acá son ideas propias y de varios autores y autoras que podemos poner a discusión, ¿sí? No hay verdades reveladas, pero sí lineamientos para poder pensar en alguno de los ejes relevantes de este proceso. Cuando, les decía, cuando defendemos nuestra tesis de distintos estratos de los posgrados o de la licenciatura, muchas veces cuando hicimos ese trabajo tan enorme, donde dejamos tanta energía y que nos parece que es valioso en términos del conocimiento que logramos construir, nos preguntamos cómo se puede hacer para publicar esa tesis. También otras preguntas surgen relacionadas con esto, como si le va a interesar a alguna editorial esa tesis, qué otros lectores puede tener una tesis además de los jurados, y si una tesis es un libro, ¿sí? Algo de esto comenté recién. Como punto de partida de esta presentación, les planteo 2 ideas. Una es que podríamos decir directamente, bueno, entonces no publiquemos la tesis si no es un libro. Pero yo creo que es importante que las tesis sean publicadas porque es un enorme trabajo, esfuerzo, en donde participan no solamente el investigador o la investigadora, sino las universidades, las instituciones, los directores, los tutores, las fuentes a las que consultamos, las instituciones que nos abren las puertas para que miremos sus registros documentales, ¿sí? Todo ese conjunto de personas e instituciones hacen que esta tesis dé un resultado interesante, y es un conocimiento que se construye, que tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, es importante que pueda ser publicado. Por otro lado, el punto de partida es el que decía recién, que la tesis debe ser transformada, adaptada y traducida a un nuevo género, ¿sí? Y una de las claves para pensar en este nuevo género es que esta tesis, o el futuro libro, en realidad, debe encontrar nuevos lectores. Un lectorado más amplio, ¿sí? Más diversificado, ahora vamos a ver, depende en qué libro estemos pensando, pero distinto, ¿sí? Al que estuvo pensado para la tesis. Entonces, estas 2 ideas me parece que son claves para empezar a pensar en el libro que quieren construir. Vamos a hablar de 3 puntos. El primero es por qué escribir un libro, ¿sí? ¿Qué características tiene un libro? En segundo lugar, cómo elaborar un manuscrito, es decir, cómo construir ese texto. Y en tercer lugar, cómo se trabaja con la editorial o algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso que cumple o que lleva a cabo el manuscrito dentro de la editorial. Vamos a empezar entonces por preguntarnos por qué un libro, ¿sí? ¿Por qué escribir un libro? ¿Cuál es la importancia? Primero vamos a pensar qué es un libro, ¿no? El libro es un objeto de comunicación que por muchos autores es considerado el primer medio de comunicación de masas, ¿sí? El libro supuso en su origen una nueva forma de reproducción y distribución del saber en el mercado, ¿sí? Como objeto que se compra y se vende y se distribuye. Y también supuso una intervención a gran escala de lo tecnológico, es decir, de la imprenta, en el ordenamiento de la comunicación social, ¿sí? A partir de la inclusión de la tecnología se transformó, ¿sí? Un aspecto importante de la comunicación social. Entonces, este objeto que es el libro, que es un objeto de comunicación, que incluye o que, digamos, asume lo tecnológico como su razón de ser, ¿sí? Si bien no es un elemento tecnológico, sino cultural, ¿no? Pero sí le da origen a ese elemento tecnológico para que se vuelva masivo. Tiene que ver también, es muy importante lo que plantean la línea de pensadores como Chartier o Robert Darnton, ¿sí? Que están analizando la historia social de la lectura a partir de pensar la materialidad del libro como central. Es decir, no solamente el texto o las ideas
o el contenido de lo que dice ese libro, sino el objeto libro y cómo ese objeto libro ha impactado también nuestras relaciones sociales, culturales, en nuestra forma de entender el mundo, de entender las ideas que circulan en cada época, ¿sí? Entonces, la materialidad del libro, sus tapas, sus páginas, el modo en que podemos anotar o no en su margen, hace razón importante de cómo circula ese texto en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso también vamos a pensar al libro no solamente como un contenedor de ideas, sino también como un objeto material, cuya materialidad, ¿sí?, incide o influye en el modo en que nosotros podemos leerlo, disfrutarlo, hacerlo circular, etcétera, ¿sí? Por eso también los cambios tecnológicos que hay hoy en día respecto del libro, es decir, el pase del libro a la digitalidad, también imprimen diferencias en cómo se lee, en cómo se distribuye, en cómo se modifica ese texto, ¿no? Pero eso es un tema que no vamos a abordar hoy. Me gusta mucho la idea que retoma Chartier de Borges, ¿sí?, acerca de pensar en este sentido al libro como una relación, no como un objeto, no como un texto, sino como una relación, porque tiene que ver con el diálogo, es decir, se define por el diálogo que entabla ese libro con su lector, la entonación que impone a su voz y las cambiantes durables imágenes que dejan en su memoria ese libro, ¿sí? Piensen ustedes qué recuerdos tienen de sus libros de cuando eran chicos. Seguramente recuerdan las tapas, recuerdan el olor, recuerdan las páginas, si eran páginas más oscuras porque estaban viejos, o recuerdan los dibujos que tenían, ¿sí? Fíjense cómo esa materialidad deja impresa en nuestra memoria particularidades que no solamente tienen que ver con el contenido que uno lee, sino con todo lo otro que hace las veces del libro. Entonces, salté un poco la cita, pero dice, el libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones, ¿sí? Dice Borges en la cita que retoma Chartier. Entonces, ¿qué significa publicar un libro? Es decir, ¿qué significa poner en esa materialidad un texto? En principio, podemos pensar, como seguimos con la idea de Chartier, que las transacciones entre las obras y el mundo social no consisten únicamente en la apropiación estética y simbólica de objetos comunes, ¿sí?, lenguajes, prácticas, etc., conciernen más fundamentalmente las relaciones múltiples, móviles, inestables y anudadas entre el texto y sus materialidades, entre la obra y sus inscripciones, ¿sí?, que es un poco lo que decíamos hoy. En el proceso de publicación, ¿sí?, inciden o influyen numerosos actores, ¿sí?, y no se separa la materialidad del texto de la textualidad del libro. Esto es importante porque para pensar al libro no solamente tenemos que pensar en su discurso, sino, como les decía, la materialidad y todos los actores que inciden en su producción. Fíjense, para pensar esta cantidad de actores, instituciones, funciones, Darton construyó lo que él denominó el circuito de comunicaciones, o lo que después se conoció como el circuito del libro, que después lo fue complejizando, porque a partir de distintos cuestionamientos que le fueron haciendo, lo fue transformando, pero este es el original, porque acá lo que nos interesa es ver a grandes rasgos, ¿sí?, cómo este libro en realidad está inserto o es producto de un circuito de comunicaciones, donde inciden un montón de actores que fíjense que son muy diferentes a los que inciden en la producción de una tesis, ¿sí? Entonces acá tenemos la posibilidad de, digamos, aparece el autor, ¿sí?, que en primera instancia se relaciona con el editor, luego en ese proceso de edición aparecen los impresores, los proveedores de papel, tinta, mano de obra, influyen directamente en el modo de impresión la coyuntura económica y social, las sanciones políticas y legales. Una vez que ese libro se imprime, los viajeros, los agentes, ¿sí?, los distribuidores, los vendedores. Después esto pasa directamente a los lectores, ¿sí?, que lo adquieren de diferentes maneras, y estos lectores a su vez retribuyen a los autores sus interpretaciones, sus devoluciones, sus exigencias, ¿sí?, respecto de lo que han leído. Entonces acá en este circuito, que hoy podríamos complejizar mucho más porque está todo lo que tiene que ver con lo digital y las distintas formas nuevas que hay de distribución de productos culturales, más allá de eso tenemos, empezamos a tener noción de lo que significa el libro y de la cantidad de actores que hay implicados y cómo los contextos sociales y políticos también inciden en lo que se edita o no en determinados momentos.
Entonces, más o menos tenemos una idea de lo que algunos autores sostienen, que es un libro, qué características tiene. Entonces ahora vamos a ver, para empezar a pensar en esta comparación, vamos a pensar en qué es una tesis. Creo que esto ya, la mayoría de los que estamos acá, sabemos más o menos de qué se trata una tesis, estamos en una universidad y muchos de ustedes seguramente han estudiado o están en proceso de escritura o han escrito alguna tesis. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me parece que está bueno recuperar. En primer lugar, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la escritura, porque después lo vamos a retomar como punto de partida para ver qué es lo que tenemos que transformar esa tesis para hacer un libro. Entonces, la tesis, como dice William Germano, delata confianza e inseguridad en idéntica medida, ¿no? Porque la tesis es un género que cuando nosotros la escribimos, tenemos que mostrarnos confiados, ¿no? Somos los y las autoras que sabemos del tema, hemos investigado, tenemos las fuentes para poder afirmar. Pero mientras hacemos eso, también tenemos que estar todo el tiempo demostrando que hemos leído a quienes le debemos el marco teórico, a quienes le debemos los antecedentes, a quienes les debemos la metodología, ¿sí? Entonces también nos tenemos que mostrar en algún punto inseguros al mismo tiempo. Es todo el tiempo un ir y venir entre construir nuestra voz autoral fuerte y mostrar inseguridad en este sentido, ¿no? Estar todo el tiempo diciendo de dónde, en qué línea nos escribimos, en qué teoría somos deudores, qué escuela es la que nos sostiene lo que vamos a afirmar, ¿sí? Entonces esa frase me encanta porque es todo el tiempo esa tensión entre mostrar confianza e inseguridad en idéntica medida. Por eso no es tan clara la voz del autor en muchos trabajos. Hay muchos trabajos que evalúan, que analizan los textos de tesis como, digamos, como falta de fortaleza en la voz autoral, por ejemplo, ¿sí? Es un género paranoico, dice William Germano, porque todo el tiempo está escrita para protegerse de ciertas objeciones o cuestionamientos que pueda plantear el jurado, por ejemplo, ¿sí? Es difícil ver dónde termina la voz autoral y dónde comienza la idea de los maestros, entre comillas, dado que estos maestros son los que debemos ofrecerles pleitesía, digamos, esto lo digo medio en broma, en nuestra tesis respecto de por qué la hacemos y cómo nos sostenemos para hacerlo. La tesis es un trabajo de investigación y de argumentación, ¿sí? Porque busca demostrar que nosotros como autores, ¿sí?, podemos emprender una labor profesional, es decir, marca un punto de quiebre entre nuestro rol como estudiantes de posgrado y nuestro futuro profesional como ya magísteres o doctores, o en el caso de las tesis de grado como licenciados, ¿sí? Contribuye al enriquecimiento significativo del saber. La tesis también demuestra independencia de criterio del autor, o debería serlo, ¿sí?, en realidad, en relación con otros paradigmas, aunque está siempre escrita en esta tensión que les hablaba antes. Y tiene una redacción que debe ser constructiva, a su vez polémica, dialógica, persuasiva, teórica y metódica. Fíjense todo esto, después que es difícil que es de lograr en el texto. La tesis doctoral, puntualmente, de la cual nos habla Umberto Eco, es la única de las tres tesis de las que hablé, de la tesis de licenciatura, maestría y doctorado. La doctoral es la única que debe enfatizar su originalidad, ¿sí?, porque es una tesis que lo que se propone es descubrir algo que los demás no hayan dicho aún, ¿sí? Cuando se habla de descubrimiento, en realidad, en ciencias sociales y humanas, si bien acá hay gente de todas las disciplinas, en las ciencias sociales y humanas es más dificultoso encontrar ese descubrimiento, ¿sí? En realidad lo que se refiere son a nuevos modos de leer y comprender determinadas cuestiones y concentrarse específicamente que sea un trabajo que teóricamente los demás estudiosos de nuestro tema no deberían ignorar, ¿sí? Es decir, un avance en una forma de leer, una nueva fuente que incluimos en un texto, leer un proceso histórico a la luz de nuevas teorías, no sé, distintos elementos que podemos trabajar en una tesis doctoral, pero que sea un aporte significativo y que los otros especialistas no puedan dejar de citarlo. Eso sería uno de los rasgos de los descubrimientos en la rama más de ciencias sociales y humanidades. En medicina, en otras ciencias, física, ingeniería, los descubrimientos son mucho más tangibles y más fáciles de justificar en una tesis, ¿no? Lo importante de la tesis, más allá de esta originalidad, acá me voy a hablar de cualquier tipo de tesis,
es que más allá del contenido que uno obtenga y en lo que uno sea especialista, es una elaboración crítica de una experiencia, dice Humberto Eco, y funciona como adquisición de una capacidad buena para la vida futura, para localizar problemas, para afrontarlos con método, para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunicación. Las tesis nos proveen de esas capacidades de sistematizar, de analizar gran cantidad de documentos, de analizar entrevistas, de establecer empatía con las fuentes, ¿sí? Bueno, todas esas capacidades van más allá de los contenidos y son las que nos transforman como autores o investigadores de esas tesis. Entonces, más o menos tenemos la idea o algunos rasgos generales del libro, algunos rasgos generales de la tesis, sobre todo de lo que tiene que ver con la escritura, ¿sí? De la cuestión metodológica y puntual de las disciplinas, lo dejo para otros tipos de charlas, pero en términos de escritura tenemos algunas características ya planteadas. Entonces nos preguntamos si una tesis es un libro, una vez más, y por qué intentar publicarla. Claramente, como dije antes, parto, y esto no es una opinión personal, sino que la bibliografía también que hay sobre el tema, que dicho por cierto es bastante escasa, si no es un tema que se ha trabajado mucho en términos de bibliografía o conceptualmente, también sostienen la idea de que la tesis no es un libro, y también los editores y editoras con las que yo he venido conversando y trabajando también sostienen que la tesis no es un libro, que debería transformarse porque justamente la lógica de las editoriales es diferente a la lógica académica de las tesis. Entonces, lo que hay que hacer es revisarla, transformarla y adecuarla para que la tesis salga del género académico, del género tesis, y entre en el género, los géneros que pueda abarcar la publicación en un libro, ¿sí? Entonces, Germano dice que revisar para publicar es como servir a dos amos, ¿sí? Este es el texto de William Germano. Al final de esta presentación les voy a listar toda la bibliografía que utilicé, por si alguien quiere, necesita ampliar la información. Es bastante irónico, irónico en su texto. Entonces todo el tiempo está diciendo estas cuestiones que tienen que ver con parecidas a chistes o humoradas respecto de cómo debe trabajar el que quiere corregir su tesis para publicarla, ¿no? Cuando terminamos una tesis, todo el tiempo, cuando la escribimos, obedecimos al amo de la comunidad científica, si tomáramos la palabra de William Germano, porque sostiene que la tesis es una contribución al conocimiento y tenemos que demostrar que nosotros como autores tenemos siempre algo nuevo que decir y que dominamos la materia, ¿sí? Por eso tiene un perfil fuertemente argumentativo la tesis, porque hay que convencer a otros, pocos, pero otros, de que contribuimos al conocimiento, de que tenemos algo nuevo para decir y de que dominamos la materia. Ahora, el otro amo, el nuevo, es el editor, ¿sí? Entonces, yo hice todo este trabajo para mi amo de la comunidad científica y ahora tengo que transformar mi escritura para hacer otra cosa, que es una obra que es intelectualmente sólida, claramente, ¿no? Eso no va a dejar de ser, pero que debe llegar a suficientes lectores para que la editorial respalde la inversión que tiene que hacer, ¿sí? Es decir, tiene que ser un texto bueno, que seguramente es bueno porque está basado en una investigación que ya fue evaluada y todo, pero a su vez tiene que ser vendible. Es decir, tiene que favorecer a la circulación o al requerimiento o a la demanda de cierto grupo de lectores. Lo positivo que tienen las tesis es que son grandes ensayos, textos que ya están escritos, o sea, no es un libro por escribir, y que ya fue evaluado, es decir, ya pasó por un proceso en el cual se ha corregido y mejorado, ¿sí? Se le han hecho las devoluciones pertinentes en el momento de la defensa. Entonces, ¿por qué publicar un libro de una tesis? Ustedes, dice William Germano, cuando terminan la tesis tienen un montón de posibilidades para hacer, ¿sí? Una es no hacer nada, guardar la tesis y dedicarse a otra cosa. Otra es tomar partes de la tesis y escribir artículos científicos, que probablemente para quienes hagan carrera académica eso sea lo que más puntaje les pueda llegar a dar, en revistas bien indexadas, ¿sí? De distinto grupo 1, no sé acá en Colombia cómo es, pero en Argentina son las revistas del grupo 1. Pero también pueden hacer un libro, ¿sí? Entonces, cuando uno decide hacer un libro, algunas de las cuestiones que son importantes para tener en cuenta es que
el libro lo que genera o lo que puede generar es que se ponga a prueba lo hecho, es decir, lo investigado, frente a nuevas opiniones que están por fuera de la universidad. Seguramente muchos de los libros académicos van a tener una circulación muy cercana a la universidad, pero otros por ahí no, ¿sí? También depende de las decisiones que cada uno quiera tomar respecto de eso. Pero bueno, poner nuestro contenido de investigación en un libro tiene el desafío de la validación del conocimiento en otras áreas, ¿sí? Por parte de otros lectores. Dicen Nogueira y Warley, ¿sí? Que escribieron otro de los libros que tienen que ver con este pasaje de la tesis al libro, que es la continuación de la acumulación y mejoramiento de los saberes, ¿sí? Establece o posibilita un mayor diálogo entre la universidad y la comunidad, ¿sí? Hacer un libro. Entonces, también hay que pensar que ese libro va a circular por otros lugares, como en la lectura de otras instituciones o lectores calificados, y otras interpretaciones de peso social va a poder circular, por ejemplo, en publicaciones especializadas sobre distintas novedades editoriales, ¿sí? La tesis sale de las puertas de la universidad hacia otros sectores que pueden estar más o menos cerca del ámbito universitario, pero que van a aplicar o que van a poder establecer diálogos con eso que se investigó, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen esa intención, es bueno publicar un libro. Ahora, si a ustedes les interesa que esto siga dentro de la discusión exclusivamente académica, que también es muy válido, les conviene seguir otros caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasajes, transformaciones y decisiones podemos pensar para escribir este libro? Hay que tener en cuenta las características de los 3 estadios, ¿sí? Que implican la escritura de un libro a partir de una tesis. Primero, tener en cuenta las características que tiene la tesis, como decíamos, que es un original inédito, que es una investigación, tiene muy pocos lectores pensados y reales, ya ha sido evaluada, es muy extensa y está terminada. Entonces hay un punto de partida, ¿sí? Esa tesis se tiene que transformar en un manuscrito. ¿Qué es un manuscrito? Es un original inédito, es decir, que no está publicado en ningún lado. Hay veces que ustedes pueden publicar un pedazo de la tesis como artículo y otro como libro. No necesariamente tiene que ser toda la tesis pasada al libro. Pueden pasar algunas partes, ¿sí? Siempre y cuando hagan un trabajo de adaptación al nuevo género, ¿sí? Entonces, pero eso que está publicado ya no podría formar parte del libro, a no ser que establezcan un acuerdo particular con la editorial, ¿sí? Entonces, volvemos. El manuscrito es un original inédito, es una investigación transformada en otra cosa, ¿sí? Que va a ser, es un protolibro. Tiene escasos lectores también, porque a ese manuscrito lo van a leer el editor, el corrector y algún especialista evaluador de la editorial. Es un borrador y se debe poner nuevamente evaluación, ¿sí? Para ver si coincide con los requerimientos de la editorial para ser publicado. Y el tercer paso es el libro, que es el texto editado, corregido, impreso y encuadernado, que tiene ese lectorado más amplio, ¿sí? Es un objeto cultural que permanece, circula y se comercializa. Entonces, ¿qué elementos podemos tener en cuenta para este pasaje o estos pasajes? Primero, superar el aburrimiento o el rechazo que nos produce la tesis. Cuando nosotros escribimos una tesis, sobre todo la tesis doctoral, es un proceso tan largo, tan dificultoso, con distintas etapas de idas y venidas, ¿sí? Que puede generarnos, no a todos, pero a gran parte de las personas, cierto rechazo acerca del tema, respecto del tema, respecto que ya no nos podemos seguir leyendo, que ya no sabemos si lo que escribimos está bien, está más o menos, ¿no? Ya es como perdemos la noción por tanto tiempo estar cercano a ese tema. Entonces, ese momento es bueno superarlo, tomar distancia temporal de la escritura de la tesis, tomarse unos meses y retomar el texto, ¿sí? Para poder superar este aburrimiento o rechazo que puede generar, ¿sí? Después pensar realmente, empezar a construir por escrito, o sea, hagan un ejercicio de escribir a qué lectores les podría interesar y qué parte de la tesis les podría interesar. Es decir, empezar a hacer una jerarquización de los posibles lectores y sobre los materiales de la tesis que serían interesantes para publicar, ¿sí?
Ya les digo, porque justamente después pueden hacer una selección y publicar algunas cuestiones, ¿sí?, de la tesis, y obviamente van a tener que borrar gran cantidad de cosas que están pensadas para otro tipo de lector. En tercer lugar, definir un perfil o un contenido de la publicación. Lo que es importante tener en cuenta esto es que ahora en el libro no necesitan una teoría súper original, no necesitan estar todo el tiempo destacando la originalidad, destacando los marcos teóricos, sino que tienen que estar contando algo que ustedes consideran importante de su tesis a nuevos lectores, ¿sí? Entonces, en algún punto es un poco aliviante el sentido de tener que dejar todo el tiempo de justificarse en la escritura y empezar a contar lo que uno tiene ganas de contar. Esto me parece que es importante, es en algún punto interesante para darle este giro más persuasivo, más atractivo al libro. Necesitas una idea dominante para que estructure la escritura de la tesis, porque una de las cuestiones, del libro, porque una de las cuestiones que vamos a ver más adelante acerca de lo que hay que transformar es recuperar la dimensión narrativa. La tesis no tiene una dimensión narrativa, el libro debe tener una dimensión narrativa que sea atractiva para el lector. Esta idea dominante debe atravesar todo el libro, ¿sí? Y puede no ser exactamente la idea dominante que atravesaba la tesis, ¿sí? Puede ser otra construida en función de esta distancia temporal o lo que sea respecto de la escritura de la tesis, ¿sí? Y hay que tener en cuenta otra cosa respecto del perfil de contenido, que como escriben, el modo en que escriben, importa tanto como lo que tienen para decir. Me refiero a la forma, al tono, al hilo narrativo, a la densidad, a la extensión, todas dimensiones que en la tesis estaban en un segundo plano. Si la tesis era muy aburrida, no importa, ¿sí? Porque el jurado va a evaluar otras cosas. Si la tesis era muy larga, no importaba, porque lo importante era poner la mayor cantidad de fuentes, ¿sí? Salvo algunas universidades que sí tienen restricciones de extensión, que puede haber, no importaba tanto cómo estaba escrita, sino el contenido, es decir, cómo estaba armada y cómo estaba justificada. Pero en el libro sí va a importar eso. Eso se debe trabajar y mucho, para que pueda ser un libro atractivo para otros lectores. Y en cuarto lugar, hacer un trabajo específico con la voz autoral, que es lo que decíamos hoy. La voz autoral debe superar esta tensión entre tener autoridad y ser deudora todo el tiempo o de otro, ¿no? El estilo paranoico del que hablaba William Germano. Eso se debe trabajar, hacer una voz autoral mucho más firme, que se hace mucho más cargo de lo que dice y no tanto hablándole a los jurados, ¿sí? Porque ahora los jurados no existen, ¿sí? Sino que los jurados, en el sentido más, entre comillas, van a ser los nuevos lectores. Dice Germano, es más que suficiente sintetizar una serie de ideas o perspectivas, siempre que pueda hacerse de una forma que cree una nueva perspectiva, la de ustedes propia, y proporcionar al lector nuevas claves dentro de una problemática interesante, ¿sí? No necesariamente hay que decir que esto es original y nuevo, sino trabajar en esta línea que nos plantea Germano. Entonces, el trabajo es conjunto, o debería ser conjunto, entre el autor y el editor, ¿sí? Entre quienes van a definir el tipo de público para pensar en qué tipo de libro se va a escribir. Noguera y Warley nos ofrecen 3 tipos de libros posibles para pensar, o 3 formatos, que después en la práctica se pueden fusionar, ¿sí? No es que son estrictamente así, pero podemos pensar para tener una idea futuro de cómo queremos que nuestro libro sea. En primer lugar, están los libros de consulta, que son libros que van a estar pensados para estudiantes y docentes, es decir, bien cercanos al ámbito universitario, y son pensados también para que estén incorporados en bibliografías de programas de las materias, ¿sí? De seminarios de posgrado o de cualquier área que esté vinculada a la vida universitaria. Es un texto informativo, tiene conceptos, ejemplos y explicaciones, y la expansión de ese texto, es decir, una derivación de ese libro de consulta puede ser, por ejemplo, un manual, ¿sí?
Pero el libro de consulta es muy claro para la bibliografía específica sobre los distintos temas. Amplía el lectorado, pero lo mantiene en el ámbito educativo, ¿sí? Otro tipo de libro que podemos construir a partir de una tesis o parte de una tesis es un ensayo. El ensayo amplía mucho el público porque ya estamos hablando de un público en general, que esté por fuera del ámbito educativo, pero que también lo incluya, ¿sí? A los estudiantes y a los docentes. Tiene una estructura menos definida, es más amplio la cuestión del ensayo, la estructura. Y el propósito es persuadir o convencer a través de la información, pero no haciendo foco en la información, y puede prescindir, por ejemplo, del aparato crítico tan duro de la tesis, ¿sí? De las citas, de las referencias. Puede tener otras licencias con juegos retóricos, de estilo, de escritura, ¿sí? Que a partir de lo que se constituyó como objeto de la tesis, que fue obtener cierto conocimiento, se pueda establecer un texto más argumentativo. Y en tercer lugar, lo que se conoce como el libro de divulgación. Es decir, pensar en un público más amplio, más o menos como el ensayo, ¿sí? Pero no tan restringido como el libro de consulta. Y es un libro que es solvente como el libro de consulta. Pero lo que es simplificar mucho la exposición para revisar conocimientos básicos sobre un tema general, que en realidad es que lo que se estila es que sea un tema de actualidad, es decir, que el libro pueda aportar ideas sobre un tema, un suceso histórico que está en discusión, una nueva enfermedad o cualquier otro elemento que tenga que ver con la actualidad. Evita las referencias eruditas y tiene una estructura bastante sencilla de lectura, con capítulos muy breves, subdivisiones, subtítulos, etc. ¿Sí? Entonces piensen de a poco en qué tipo de libro les gustaría que se construya su tesis o derive su tesis, para también tener en cuenta qué tipo de escritura necesitan para presentar en la editorial. Otra de las cuestiones que está bueno que vayan pensando es qué editorial les gustaría que edite su libro. En función de la editorial que ustedes tengan ganas que editen sus libros, van a tener que hacer más o menos transformaciones en su texto y van a tener que pensar en distintos tipos de lectores, ¿sí? Y también en distintos tipos de colecciones donde quieren que se inserte su libro. Entonces, en la edición comercial masiva es bastante más raro que publiquen tesis. Hay casos, claramente, en Argentina hay algunos, ¿sí? No sé, en Colombia ustedes me contarán, que han publicado libros que están derivados de investigaciones de tesis. Es más común en la edición comercial académica, por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos la editorial Siglo XXI o Prometeo Editorial, que sí son más comerciales y publican resultados de tesis transformados en libros, ¿sí? No tesis sin editar. Después tenemos editoriales universitarias como la editorial de la Universidad Surcolombiana, ¿sí? En la que estamos ahora haciendo la charla, o cualquier editorial universitaria de Colombia o de cualquier país que esté interesado, ¿sí? En transformar una tesis en un libro para poder difundir lo que se hace en esa universidad, ¿sí? Y para poder enriquecer los catálogos que tienen que ver con la edición universitaria, de la cual vamos a hablar en un ratito. O editoriales independientes, que tienen mucho menos circulación, ¿sí? Pero que tienen una propuesta quizás político-ideológica que los convence, o que les gusta, o que pueden participar desde ese lugar con un perfil diferente, que tengan una edición más atractiva, más pormenorizada, que el editor pueda estar más cerca de ese proyecto, ¿sí? Entonces, en cada editorial que ustedes quieran pensar para publicar su libro, van a tener particularidades que también tienen que tener en cuenta para elegir, ¿sí? Ahora en un ratito les voy a contar más sobre esto. Bien, quiero ver cómo voy con el tiempo. Vamos bien. Algunas cuestiones vinculadas a la escritura, ¿sí? El segundo eje de la presentación, que es cómo elaborar un manuscrito. Noguera y Warley nos proveen de algunos interrogantes, ¿sí? 6 interrogantes, para que en realidad son una especie de autoevaluación o de preguntas que cada uno y cada una se deberían hacer para preparar el terreno. Es decir, esta expresión que se utiliza en Argentina, no sé si acá también se utiliza, que es como para ir allanando el camino, ¿sí? Para pensar en qué tipo de libro se puede construir.
Voy a leer algunas para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo y esfuerzo quisieran invertir en la producción de escritos a partir de mi tesis? Esto es importante, como les decía, no todos tienen que hacer un libro de la tesis y no todos tienen tiempo para hacerlo, ni ganas, ni energía, ni un trabajo que les permita tener fondos para dedicarse a esto. Hay cantidad de particularidades de cada uno y de cada una en nuestras vidas que a veces nos permite hacer un libro de una tesis y a veces no. Entonces, esta pregunta es fundamental. ¿Tengo la energía? ¿Tengo las ganas? ¿Tengo el dinero? ¿Tengo el tiempo? ¿Sí? Entonces, esta es una de las preguntas que nos permiten empezar a pensar si este proyecto es propio para nosotros o no. Después, ¿estoy dispuesta a aceptar indicaciones de reescritura por parte de un editor? Es decir, ¿tengo ganas que otro me lea y me modifique un montón de cosas o me exija que cambie un montón de cosas? ¿Tengo ganas de que pase eso? ¿O directamente me voy a una revista especializada y escribo más en la lógica académica? ¿Sí? Pensemos también si estamos dispuestos a esto. ¿Qué colecciones editoriales son las más reconocidas en mi campo de estudio? Esto es fundamental para poder elegir la editorial, ¿sí? Ustedes cuando estudian, investigan o recopilan la información, van a ver que hay ciertas editoriales que son predominantes en determinadas temáticas, ¿sí? Entonces, ese es un dato interesante para poder elegir y reconocer, bueno, a mí me gustaría estar en esta colección de esta editorial, porque ubicarse en una colección los ubica dentro de un campo de discusión, están junto con otros especialistas, han publicado sobre el tema, y que esa colección, como vamos a ver ahora en un ratito, tiene una construcción específica por parte de la editorial y del editor en torno a qué pertenece ahí y cuáles son las discusiones relevantes sobre ese tema, ¿sí? Entonces esa pregunta también es importante para que la registren. ¿Cómo valoro el aporte de mi tesis al campo académico? ¿Y cómo se interesarían en mi objeto de estudio, en mi corpus, mis conclusiones, especialistas o estudiantes de estas áreas? ¿Sí? También es importante para ver eso si se transforma en un libro de consulta, por ejemplo. Y la 5 está muy buena, ¿no? Porque la 5 plantea si el trabajo que ustedes hacen podría interesar a sectores por fuera de la sociedad, si podrían vincular su tesis o los resultados de su tesis a algún debate social actual. Eso es muy importante para establecer la dimensión argumentativa del libro. Es decir, cómo ese libro puede insertarse en un debate social actual a nivel general. Puede ser un debate tecnológico, un debate político, un debate cultural o lo que sea, ¿sí? ¿Y qué posturas se enfrentan a ese debate? ¿Cómo esa tesis o ese nuevo libro podría generar un nuevo punto de vista en esa discusión? Eso me parece fundamental, me parece muy interesante para pensar un libro. ¿Cómo ese libro, y también para pensar que ese libro se pueda vender, ¿sí? Me parece que esa pregunta está buena. Y también la 6 tiene que ver con lo que yo les decía. Si ustedes quieren seguir en la vida académica y pensar artículos, eso será compatible con el libro. ¿Por qué escribir el libro y por qué escribir los artículos? Esto lo voy a pasar más rápido porque ya lo charlamos. Estos mismos autores nos proveen las virtudes y defectos de escribir libros a partir de la tesis. Esto nos abre una agenda, ¿sí? Cuando hablemos de los defectos, para pensar en qué elementos son necesarios transformar de una tesis. Algunas de las virtudes ya las dijimos, es decir, porque son investigaciones serias, profundas, que están evaluadas y están acompañadas por directores que son especialistas. Obviamente que eso es importante que se publique. Abren una problemática porque aportan nuevos argumentos a debates que ya estaban estancados o que el sentido común los simplifica. Entonces la tesis lo que hace es traer de vuelta esos debates, desnaturalizar, ¿sí? También presentan muchas tesis, materiales que son difíciles de hallar para el lector común, ¿sí? O que le dan una nueva mirada. Son un puente entre la universidad y la sociedad, despliegan un saber, pero también una pasión, un entusiasmo, ¿sí? Ustedes saben mucho de este perfil de los académicos, de cómo nos apasiona la investigación. Ahora vamos a los defectos, y acá vamos a tener esta agenda que yo les decía para trabajar en el texto. Los textos de tesis son demasiado extensos.
tienen descripciones muy minuciosas y son redundantes. La escritura de la tesis es redundante, repite, y tiene un metadiscurso, es decir, un discurso que está por sobre su propio discurso, que habla de ella. Entonces yo hablo de lo que va a venir, hablo de lo que dije, hablo de la importancia que tiene eso que estoy haciendo. ¿Vieron? Todo el tiempo estamos metadiscursivizando esa tesis. Eso es insoportable para un lector de un libro, ¿sí? Tenemos que sacarlo. Tiene demasiados términos técnicos, referencias bibliográficas o especulaciones teóricas, hay que simplificar eso. Reproducen requisitos formales de las universidades, por ejemplo, agradecimientos, ¿sí? Un montón de cuestiones que hay que sacar también, que no tienen que ver con el libro. Desmerecen el hallazgo personal del autor porque muchas veces, esto es en ocasiones, no siempre, pero pueden desmerecer el hallazgo personal del autor porque se pierden muchas especificaciones teóricas. Algunas tesis prometen muchos aportes que después no se hacen, no todas, claramente. Y remiten a nociones que luego no explican, algunas tesis, como decía, no todas. Entonces, todos estos errores o defectos de las tesis, defectos entre comillas, porque en realidad son defectos para un libro, ¿sí? Para la tesis no, la tesis debe ser así. Nos obliga a pensar en la revisión. La revisión puede ser más bien conservadora o transformadora. Acá quiero aclarar que hay editoriales, al menos en Argentina, que es el caso que yo conozco, hay editoriales que publican tesis en el formato casi similar al que fue escrita. Es decir, ustedes pueden encontrar editoriales que lo hagan. Lo que no van a lograr con eso es tener más lectores. O sea, lo que van a tener es el librito de ustedes en la biblioteca, es decir, la tesis editada en su biblioteca, seguramente en un lindo diseño. Pero no van a lograr que su trabajo de tantos años pueda participar en debates, pueda circular en revistas especializadas, les hagan entrevistas, les hagan reseñas críticas, pueda incluirse en programas de materias. Eso es más difícil que lo logren, ¿sí? Para lograr todo eso hay que hacer la revisión transformadora, es decir, transformar la tesis en un libro. Esta revisión transformadora tiene que ver con repensar toda la tesis, quién querrá leerla, si es demasiado larga, hay suficientes ejemplos o son demasiados, está actualizada, una serie de preguntas que van, ¿sí?, a la revisión más de base de esa tesis. La revisión conservadora tiene que ver con dejar la estructura y modificar solamente la gramática, la ortografía, reducir notas al pie, pero no tocar la esencia de la escritura de la tesis. Entonces, como decíamos, hay que hacer una transposición genérica, ¿sí? Traducir el texto fuente al libro, ¿sí? Y para hacer eso, yo organicé, me pareció que estaba interesante, distintos niveles de revisión. Estos niveles yo los trabajo más en profundidad en los talleres que doy de escritura. Acá solamente se los voy a mencionar y algunos ejemplos para que tengan una idea a qué me refiero. Pero son los niveles del género, del intradiscurso, de los contenidos, de la estructura, el estilo y el aparato crítico, la destinación y la voz autoral. Claramente estos son lineamientos. ¿Qué quiero decir? Que no todas las tesis que quieren ser libros deben modificar todo esto. Hay distintas tesis, hay tesis que están muy bien escritas y tienen un estilo muy llevadero, entonces es mucho más similar a un libro. Otras tesis son mucho más técnicas, tienen lenguaje muy duro, entonces hay que aplicarle más revisión. El nivel de revisión va a depender de las ganas que tenga el autor o la autora, de los requerimientos de la editorial, del tipo de escritura que tenga el texto original, y de un montón de otros factores, de las decisiones que tome el autor, ¿sí? Entonces, estos son lineamientos para pensar qué caminos podríamos seguir para transformar esa tesis. No quiere decir que tengamos que hacer todo. Eso quiero que quede en claro, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a pensar en el nivel genérico. Del nivel genérico, lo que me parece más importante es que trabajen o que se planteen trabajar en recuperar la estrategia narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro que se construya, que se escriba,
debe ser una dimensión placentera para el lector. Es decir, debe tener una configuración que al lector le den ganas de leerla. El lector que imaginemos puede ser un lector académico también, ¿eh? Entonces, el lector que imaginemos debe sentir placer al leerla, ya sea porque obtiene conocimiento, ya sea porque la escritura es entretenida, ya sea por lo que sea. Y me gustó mucho, para recuperar esta idea de la estrategia narrativa, una definición que propone Greimas acerca de lo que considera el discurso científico. Dice que el discurso científico es una aventura cognitiva, ¿sí? Transformarla, de acá estoy hablando yo, ¿no? Transformar la construcción de conocimiento en una aventura, me pareció que podía ser interesante para nosotros también entrar en la dimensión narrativa y poder escribir a partir de ahí, ¿no? Esta aventura es la de un sujeto, nosotros como autores, que es insatisfecho, acuciado por su ignorancia, asusado por un interrogante, que busca un objeto de valor, un tesoro, un conocimiento, una respuesta. En un viaje en el que no faltan los obstáculos y los retrasos, que son las hipótesis mal formuladas, y los oponentes, las tesis con las que se polemiza, pero que siempre tiene un final feliz para el héroe de la aventura del saber, que llega a la respuesta a la que se ha dirigido y sale de la experiencia del viaje, la investigación, dotado de nuevas capacidades, nuevo saber, nueva autoridad. Fíjense qué hermoso sería que nosotros todos pudiéramos contar nuestras tesis, nuestros procesos de investigación de esta manera, ¿sí? Entonces también en el libro se pueden recuperar experiencias, se pueden recuperar los baches por los cuales uno pasó en la investigación. Todo eso hace a lo interesante y a lo lindo de esta dimensión narrativa en la cual podemos transformar, podemos privilegiar en el libro, ¿sí? Por encima de otros elementos como la redundancia o la excesiva teoría, ¿sí? Dice una autora, Schneider, en el texto de Touza, ¿sí? Que es necesario no escribir un libro sobre datos y teoría, sino uno sobre gente y acontecimientos, ¿sí? Centrarnos más en otras dimensiones más sociales y empáticas que en el caso de la tesis, donde sí se privilegiaban los datos y la teoría. Otro nivel, el nivel intradiscursivo. En el nivel intradiscursivo tenemos que trabajar con al menos 3 dimensiones. Son 3 dimensiones que yo tomo del libro de Daniel Casani, La cocina de la escritura, que son la dimensión de la frase, la prosa y el párrafo, ¿sí? La frase debemos construirlas de un tamaño que sea mucho más legible. Ustedes saben que las tesis muchas veces, no siempre, tienen frases largas, con muchas subordinadas, ¿sí? Bueno, eso debe transformarse en frases más cortas, breves, de las cuales podamos retirar todo lo que no sea información necesaria, es decir, elementos, aclaraciones, todo tipo de cuestiones que no hagan a la centralidad de lo que se quiere decir, reordenar los elementos de la frase de manera de lo más sencilla posible. Eso no quiere decir que no tenga estilo el libro, ¿no? El libro puede tener un estilo personal de redacción y más es un ensayo, ¿sí? Pero también pensar en que este lector por ahí no está tan habituado a leer textos tan complejos como los académicos, entonces tratar de que las frases sean más amigables. Preferir el estilo activo y no tanto los impersonales o las nominalizaciones, ¿sí? Y también preferir, ¿sí? las oraciones afirmativas por sobre las negativas. Obviamente estas son sugerencias, no es que no se pueda escribir en negativo, ¿no? Pero sugerencias de tendencias generales del texto. También se debe revisar la prosa, evitar los anacolutos, las discordancias entre género y número, el exceso de muletillas, las redundancias, las ambigüedades, las cacofonías. Todo eso hace que la prosa se ensucie, ¿sí? Y eso también se debe cuidar en el nivel intradiscursivo. Y por último, el párrafo, que tiene que ver con que no haya párrafos muy cortos con párrafos excesivamente largos, que las ideas no estén separadas en distintos párrafos, sino que se concentren en cada uno de los párrafos, que no haya párrafos lata, es decir, párrafos que ocupen 2 páginas o más, o párrafo frase, donde cada frase sea un párrafo, es decir, encontrar el equilibrio en el armado de los párrafos.
Una vez que revisamos el género, o que en realidad planteamos algunos elementos del género, algunos lineamientos del intradiscurso, vamos a los contenidos. Cuando hablamos de los contenidos, nos hacemos algunas preguntas, pueden ser otras, pero acá planteamos, ¿tendré que borrar la mitad de lo que escribí? Y si solo tomo para el libro 2 capítulos, ¿tendré que reemplazar gran parte del libro con material nuevo? Me hago estas preguntas, ¿sí?, para ver si lo que yo planteo, lo que yo pienso es posible, porque si escribí una tesis hace 1000 años sobre un tema que ya perdió actualidad, probablemente tenga que hacer un buen trabajo de actualización, ¿sí? Hay tesis que no son, menos, se desactualizan menos que otras, depende de la temática, ¿sí?, que trabajen. Entonces, esas preguntas son pertinentes para hacer. Lo que sí se debe hacer al nivel de los contenidos, en primer lugar, es cortar las partes que son tediosas y que fueron escritas para demostrar conocimiento sobre el tema o guiños a los jurados. Eso hay que sacarlo todo, ¿sí? En realidad, sugiero yo hacer eso. Obviamente, después cada uno y cada una va a ir trabajando en función de lo que tenga ganas de hacer. Pero esto es una sugerencia. Y por otro lado, hay que hacer un trabajo de actualización y de ampliación de, por ejemplo, el estado de la cuestión. Por ejemplo, la introducción hay que modificarla por completo, ¿sí?, porque la introducción nueva del libro va a apuntar a construir un mapa para el lector, generar suspenso, ¿sí? Es decir, a diferencia de la tesis, donde en la introducción ya decimos todo lo que a donde vamos a llegar, en el libro esto no es así. Debe convocar a ser leído, debe proponer un mapa de lectura para quien se acerque a ese libro. Por otro lado, ¿qué pasa en el nivel estructural? En la estructura global, es decir, del libro en general, debemos pensar en reordenar los capítulos de acuerdo a esta secuencia narrativa que yo les decía, ¿no? Los capítulos deben reordenarse en función de lo que es más atractivo para el lector, que quede en primer lugar, hacia lo menos atractivo. Pues seguramente es una lógica diferente a la tesis, porque en la tesis nosotros tenemos planteo de problema, marco teórico, marco metodológico, o sea, toda la presentación de cómo hicimos la investigación, por lo general está al principio. Bueno, en el libro no creo que esto vaya a ser así, pues si es así, hay que hacer permear todo eso en los capítulos. Entonces, bueno, ya sea la estrategia que ustedes busquen, los primeros capítulos tienen que ser los que motiven más a la lectura. Que tengan anécdotas, relatos biográficos, ¿sí? Y presentar todo eso en la introducción. Y después cada capítulo, al interior de cada capítulo, tiene que tener una introducción clara y atractiva, evitar la excesiva abstracción y la repetición que sí estaban presentes en la tesis, y dividirlo en secciones y subsecciones que faciliten la lectura. Pero estas subsecciones o subtítulos no pasan al índice, ¿sí?, sino que quedan solamente dentro de los capítulos. Y es muy importante, dado que nos tengan en cuenta cómo leemos los libros, que a veces leemos algunos capítulos nada más, que cada capítulo se sostenga por sí mismo, es decir, que tenga una vinculación con el libro, pero que también se pueda leer por separado, ¿sí? Eso es interesante porque por ahí, si su libro forma parte de una materia, de la bibliografía de una materia, seguramente a los alumnos le dan un capítulo, etcétera. ¿Qué pasa con el estilo y el aparato crítico? ¿Sí? En la tesis se cita a todos los autores que hayan escrito algo sobre el tema. En el libro no. En el libro la bibliografía no debe mostrar que ustedes leyeron todo. La bibliografía debe ser algo útil para el lector. Es decir, la bibliografía que se cite debe ser el material que ustedes consideren que puede enriquecer a ese lector, ampliarle la mirada, no tienen que convencer a nadie, ustedes ya convencieron al jurado. Entonces ahora la bibliografía tiene un rol funcional, es decir, servirle al lector para algo, para ampliar, para enriquecer o lo que sea. Se puede organizar en secciones la bibliografía, pueden pensarla de distintas maneras, pero no necesariamente tiene que sobreabundar o mostrar exhaustividad. En el caso de la tesis, por ejemplo, las citas de autoridad en el campo sirven para dar mayor peso a la palabra de ustedes, ¿sí? Decir, bueno, yo cito a tal, bueno, entonces estoy protegido de que me ataquen con algún cuestionamiento. En el caso del libro, como les decía, el escritor se responsabiliza más de lo que dice,
Entonces, no es necesaria tanta nota al pie ni tantas documentaciones, ¿sí? Salvo las exclusivamente necesarias para explicar lo que están diciendo, pero ya les digo, no tienen que convencer a ese jurado que ya está, ya los evaluó. Es importante también otro consejo que acá no está, pero que es importante, que las referencias bibliográficas que ustedes tengan deben seleccionar y jerarquizar las publicaciones con más amplitud. Es decir, si yo voy a hablar, estoy citando, y cito un libro de un reconocido autor o una pequeña ponencia, la pequeña ponencia la retiro y solamente me quedo con el libro citado, muy citado, ¿sí? Es decir, que las obras de referencia, las obras que yo cito, sean las de referencia sobre la temática de la cual me estoy hablando. No todas, ¿sí? Sino seleccionar las que sean de referencia. Respecto de esto, de la citación y el aparato crítico, muchas de las editoriales tienen manuales u hojas de estilo, ¿sí? Yo trabajé, la editorial que yo trabajo es la editorial universitaria de Villa María, Córdoba, Argentina, en la cual realizamos un manual de estilos de la editorial, que es con la que trabajan los autores, los traductores, los correctores y el editor, ¿sí? Todos trabajamos, aquí tienen para descargarlo por si lo quieren mirar, con este manual de estilos, que es muy importante porque ahí están desde cómo tenemos que usar la puntuación hasta cómo se nombra la editorial, cómo se organizan las referencias bibliográficas, cómo se hace la bibliografía, el apartado bibliográfico, y todas las particularidades que tienen que ver con el estilo, que nos ayudan a tomar decisiones cuando tenemos dudas respecto de esto, ¿no? Entonces, si la editorial trabaja con un manual o una hoja de estilo, es un punto muy a favor para ustedes en la escritura. Bien, la destinación es el elemento clave, como les decía, porque es el lector en el cual están pensando. Esta idea de lector ustedes la tienen que construir, y si ustedes van a la editorial ya con una idea de un lector pensada, van a tener mucho avanzado. O también, si ustedes tienen dudas, pueden construirla en conjunto con el editor, ¿sí? Este lector es el que ustedes van a tener que destinar la escritura, y lo van a tener que incorporar como destinatario en su escritura. Pueden ser estudiantes universitarios, pueden ser pares especialistas del área de conocimiento, puede ser un público en general interesado pero no especializado, y en ese caso deben seleccionar aspectos teóricos específicos y borrar gran cantidad de trabajo. Siempre hay un dilema en esto de elegir al lector, ¿sí? Porque si dan muchas explicaciones para el público en general, puede alejar al lector especialista. Y si hablan muy para el lector especialista, puede alejar al público en general. Entonces acá hay que preguntarse una vez más qué es lo que los convence más, qué es lo que convence más a la editorial o cuál es el objetivo de ustedes en publicar ese libro, ¿sí? Y ahí las respuestas van a ir apareciendo. Por último, tenemos el trabajo de transformación del texto en lo que tiene que ver con la voz autoral. ¿Qué rol tiene un autor? Se pregunta Touza en general. Es quien contribuye a desarrollar conversaciones en un determinado público y quien aumenta los conocimientos, ¿sí? Es decir, la audiencia que lea ese libro, los lectores, se van a beneficiar con esa lectura. Lo que hay que hacer es una transformación enunciativa en la escritura del libro, ¿no? Porque hay que darle más presencia a la voz, como ya dijimos, y eliminar todas las materiales para satisfacer al jurado. El yo académico, el de la tesis, ¿sí? Puede dibujarse muchas veces en la voz pasiva, mantiene una relación asimétrica con el jurado, porque el jurado siempre es como está en un nivel superior y yo tengo que convencerlo de que puedo acceder a ese nivel, ¿no? En cambio, el yo del libro, no, porque yo le estoy hablando a un destinatario que está queriendo aprender de lo que yo digo y que reconoce la autoridad del lector. O sea, si lee mi libro es porque supone que yo le voy a ofrecer algo interesante. Y yo como autor también, si bien me posiciono para explicarle a otro algo, soy un enunciador que argumenta y discute con pares, ¿sí? Que buscan estar actualizados sobre determinado tema. Bien, para ir terminando, vamos a ir al tercer eje, ¿sí? Estoy mirando la hora, creo que vamos bien con el tiempo. ¿Qué es el trabajo con la editorial? Bueno, entonces tuvimos en cuenta
Ahora, ir repasando. ¿Qué es un libro? ¿Qué es una tesis? ¿Por qué es importante pasar de una tesis a un libro? ¿Por qué, ¿cuáles son los principales defectos de una tesis para pensarla como un libro? ¿Qué hacer o qué lineamiento seguir para transformar el texto? Y ahora voy a tratar de caracterizar brevemente, para cerrar, cuáles son las características del trabajo con la editorial. O sea, cómo es la relación, o cómo podría ser la relación entre un autor académico y una editorial. Primero, para plantear algunas definiciones, una editorial no es una imprenta, ¿sí? La editorial edita, no imprime. Es decir, una editorial hasta incluso podría no tener imprenta, ¿sí? Podría mandar a imprimir a otro lado. Lo que hace la editorial es construir un catálogo. Este catálogo es el que ordena los contenidos, los selecciona, los organiza en series, ¿sí? Ahora vamos a ver mejor qué se trata un catálogo. Pero la edición es previa al momento de la impresión y considera que publicar es hacer público, es decir, poner en circulación lo que se editó. Entonces, esa es la función de la editorial y esas son las características. El catálogo de una editorial es, como dice Carlos Gacera, un pacto que una editorial como empresa cultural forja en la mediación entre autor y lector. Es decir, el catálogo es lo que construye la identidad de esa editorial y construye también la de los lectores. Es decir, se dirige o está pensado para un determinado perfil de lector. Es el mapa genético de una editorial, el catálogo. Es el lugar donde se puede leer la trama de relaciones que un sello establece con sus lectores, como les decía recién. El catálogo implica, esta idea me encanta, ¿no? Porque un vínculo con los lectores a futuro. Porque se construye un catálogo pensando en que esos libros van a ser elegidos en otros momentos también, ¿sí? El libro, como al principio les decía, tiene ese perfil de permanencia, a diferencia de un artículo científico que por ahí es más actualizable, ¿sí? El libro tiene esa materialidad que le permite permanecer y estar en un catálogo en los cuales los lectores van a seguir eligiéndolo. Es un pacto de lectura, ¿sí? El catálogo entre la editorial y el lector. Y es la editorial como mediadora entre ese autor y ese lector, ¿sí? Está en construcción permanente ese catálogo. Ahí intervienen distintos actores, porque ahí está el director de cada colección, están los autores, están los editores, están los correctores. Bueno, en la construcción de un catálogo, los evaluadores externos, ¿sí? Hay un montón de personas que van ahí incidiendo en cómo se construyen los catálogos. Y si la editorial es parte de una universidad, también va a determinar la propuesta de la universidad, el perfil y la misión en la construcción de lo que se edita en la editorial universitaria. Estos catálogos se ordenan en colecciones y las colecciones a su vez se pueden subdividir en series, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de editorial. Yo no me quiero profundizar mucho en esto. Voy a plantear nada más 4 tipos de editorial, que son la editorial comercial masiva. Los ejemplos que hay acá son ejemplos de Argentina. Después ustedes me contarán qué pasa en Colombia. Tenemos los grupos Planeta, Seiferral, Paidós, ¿sí? El grupo Penguin Random House, Sudamericana, Alfaguara, Taurus, son los grandes editoriales comerciales masivas, ¿sí? Esto es bastante similar en América Latina, puede variar en los distintos países, pero son los grandes sellos. La edición comercial académica tiene que ver con sellos que editan textos académicos de investigaciones, pero que tienen una distribución bastante más masiva, ¿sí? Que las editoriales universitarias. Por ejemplo, Prometeo, Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, también podemos incluirla ahí. Edición universitaria son las editoriales universitarias, como la que amablemente está abriendo las puertas para esta charla, que son las editoriales que articulan las necesidades académicas con la intención de proveer de obras importantes para la cultura nacional, no necesariamente pensando en un interés comercial, ¿sí? Sino principalmente en publicar y distribuir obras de autores y problemas vinculados a la identidad, ¿sí? De la cultura nacional, ayudar a los estudiosos y a los estudiantes con obras indispensables para su formación, o dar a conocer el trabajo de las universidades en las cuales están insertas, ¿sí? Entonces, la lógica de la edición universitaria
no tiene exclusivamente una función comercial, ¿sí? Si bien obviamente está atravesada por lo comercial porque quiere vender sus textos, quiere que se difundan, quiere que de alguna forma estén disponibles, tiene también estas lógicas que citamos acá. Y en cuarto lugar, la edición independiente, ¿sí? Que yo les hablaba más antes acerca de sus características. Para ir cerrando, acá les dejo dos elementos, ¿sí? Uno son algunos consejos para elegir la editorial. Cuando ustedes se ponen a pensar en dónde quieren publicar, primero tienen que pensar en estas características que les decía yo, es decir, en qué sello les gustaría publicar y qué tipo de texto están pensando y si es adecuado a ese tipo de editorial, ¿no? Después está bueno hacer una lista de editoriales donde hayan publicado los autores o autoras de temáticas similares a las de ustedes. Esto los va a orientar acerca de los catálogos, ¿sí? Que existen y de dónde ustedes quieren insertar su libro para que establezca diálogo con otros o para que los lectores ya sepan a dónde ir a buscar esos materiales. Conocer el catálogo de autores, ver el formato en que se editan los libros, si les gustan los libros impresos, si les gustaría hacer un libro digital, si son libros con gráficos y imágenes bien realizadas, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes quieren que su libro sea. También ver cómo trabaja el editor, ¿sí? Nosotros en el curso que damos hablamos, invitamos a varios editores, ¿sí? Y tienen todas distintas formas de trabajar, con quién se sentirían más cómodos, recopilar relatos de experiencias de otros colegas que hayan publicado, a ver cómo les fue con los editores, ¿sí? La relación con el editor es muy importante y va a depender de lo que ustedes quieren hacer y de cómo se lleven con ese editor para llegar a un acuerdo acerca del libro. Revisar la estética y los formatos de cada editorial, si les gustan cómo diseñan las tapas, si les gustan, ya les decía, las imágenes, la tipografía, etc. Ver también las estrategias de promoción y marketing que tiene esa editorial, si les gusta cómo promocionan sus libros, si les parece que se mueven en un circuito donde llegan a publicaciones, por ejemplo, de medios de comunicación, si tienen una buena estrategia en redes, si eso les interesa, si les toman información de esa editorial para hacer reseñas en otros lugares. Eso va a hacer que su libro circule mucho más, ¿sí? Y también estar al tanto de qué capacidad de distribución tiene la editorial. A qué localidades llega, si les interesa que llegue a todos esos lugares o se conforman con que llegue en un rango más local, ¿sí? Eso también tienen que evaluarlo para elegir. Una última cuestión que me gustaría decirles es que cuando ustedes eligen la editorial, ¿sí? Cuando ya están convencidos, conversaron con el editor, le llevaron la propuesta, empezaron a trabajar con la correctora, ¿sí? Tienen que tener en cuenta el camino que va a hacer ese manuscrito, ¿sí? Según lo que nos comenta la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. El camino manuscrito se tiene 4 etapas. La primera es la de selección, ¿sí? Que es cuando ustedes presentan las propuestas, la editorial la evalúa, ¿sí? Y después, cuando ya les aceptan esa propuesta, ustedes ya llevan el manuscrito completo, transformado, ¿sí? El segundo momento del camino de manuscrito es la producción. Es cuando ya se hace la corrección de estilo, el diseño, la escritura de los paratextos. Los paratextos son las contratapas, la solapa de presentación del autor, todo lo que va acompañando al texto principal, ¿sí? Puede ser algún epígrafe, ¿sí? Se diseña eso y una vez que está terminado se pasa al autor para que lo apruebe. La tercera etapa es la de impresión en la edición digital y la cuarta, la de postproducción, que es cuando el libro se difunde, se promociona y se distribuye finalmente, ¿sí? Todo esto puede llevar mucho tiempo, muchos meses. Piensen que está el proceso de adaptación por parte de ustedes como autores, después toda la parte de corrección de la editorial, puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Dependiendo también qué grado de exigencia tengan en ese editorial, qué grado de cantidad de textos tengan. Eso también está bueno que lo tengan en cuenta para elegir. Acá hay algunos elementos para que entiendan de qué trabaja el editor. El editor
con textos académicos en particular, se encarga de corroborar que el texto haya perdido estas marcas de origen que yo les decía, el tono reiterativo y circular, por ejemplo. Busca que el manuscrito se relacione con los otros textos de la colección, haya una coherencia, ¿sí?, respecto de eso. Y es quien coordina el proceso, es decir, el editor tiene la visión macro desde cómo está el texto, ¿sí?, si bien no es el corrector del texto. Muchas veces los editores trabajan, es decir, acá quiero hacer una aclaración, el tamaño de la editorial va a depender de qué tipo de actividades haga el editor. Si es muy chiquitita, quizás el editor hace todo. Si es una editorial mediana, puede que haya distintas funciones. Si es una editorial grande, ya va a haber editores más especializados, ¿sí? Es quien coordina todo el proceso. Y por último, dicen Nogueira y Wehrle, carga en sus espaldas la tarea de juzgar un cierto estado o horizonte común de los lectores de su época y a partir de él presentar de la manera estratégicamente más adecuada para su situación aquellas novedades que artistas y pensadores traen consigo. Es decir, volvemos a la idea de que el editor es un mediador entre conocer el estado de los lectores y tratar de ofrecerles a través de sus colecciones o de sus catálogos las obras que están en disponibilidad. Está ahí en el medio entre autores y lectores, ¿sí? Bien, aquí les dejo la bibliografía, ¿sí?, que utilicé para la presentación. Muchos de los textos se encuentran disponibles. Si necesitan algún material me lo pueden pedir sin problema. Y voy a dejar de compartir. Y con esto finalizo, ¿sí?, la presentación y doy espacio para que puedan hacer comentarios, preguntas o cualquier otra cosa que les interese. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta de William Fernando Fernández, que nos dice, de acuerdo a su experiencia, ¿esta tesis es mejor publicarlas con sellos editoriales universitarias u otro tipo de editoriales? ¿Voy contestando así de a una? ¿Sí? Sí. Bueno, eso va a depender de las intenciones que tengan como autores y autoras. No hay una editorial que sea mejor que otra, sino más adecuada o no a sus intenciones. Si el texto ustedes tienen ganas de que tenga una circulación académica, que forme parte de programas de materias, que esté en discusiones más vinculadas a lo universitario, una editorial universitaria puede ser una muy buena posibilidad. También tiene que ver con un compromiso, editar en una editorial universitaria con valores, ¿sí?, específicos de la edición universitaria que tienen que ver, como yo les decía, dejar en un segundo plano lo comercial, si bien no desaparece, queda en un segundo plano, y privilegiar, digamos, que esa tesis forma parte de una colección de su universidad. Eso también tiene que ver con el compromiso que uno tenga con esa intención editorial. Es decir, elegir una editorial implica también estar de acuerdo con la posición de esa editorial, ideológica, del catálogo, de recorte de información, de un montón de cosas. Entonces también, ya les digo, todo eso tiene que estar a la hora de evaluar, lo que no quiere decir es que haya una editorial mejor que la otra, ¿sí? Eso es interesante saberlo. Tiene que haber editoriales más adecuadas y menos adecuadas a lo que uno necesita para su libro. Doctora Julia, en este momento está en sala el director de la editorial, Marco Ceballos. Entonces, para que podamos dar un momento mientras resultan las otras preguntas, darle un momento para el saludo inicial, bueno, ya intermedio de la charla, y que pueda dar un saludo a todos los asistentes. Muchas gracias, doctora. Un saludo a todas, muchas gracias a la doctora Julia Diego por atender. Esto es una discusión que nosotros hemos tenido aquí durante mucho tiempo con los profes, con los mismos estudiantes de posgrado, y que, digamos, cómo trabajaron sus tesis, sus trabajos finales de investigación para que puedan volverse un libro. Esto es algo en lo que estamos aprendiendo mucho, ¿sí? Y que, digamos, con las orientaciones que usted ha dado, digamos, nos centra en muchos aspectos, ¿no? Porque
sí es clave, por ejemplo, esta idea de a qué público me dirijo. Eso casi nunca, por ejemplo, aquí en la universidad a veces no nos pensamos esa idea, a quién me publico y en ese aspecto, ¿qué quiero comunicar? Y digamos que en esa idea a veces se tiene la consideración de un libro no en términos de la comunicación en la cultura, sino desde otras expectativas, por ejemplo, en mi nivel salarial. Entonces, hay otros como elementos allí como que juegan a veces y se pierde de pronto la potencialidad del libro. A veces es mucho mejor, por ejemplo, una salida tipo artículo científico, como usted sugería. Entonces, creo que aquí en la universidad debemos aprender un poco como todo este marco de preguntas que usted nos propone para que nuestros autores e investigadores pudieran tomar la decisión de por qué publicar un libro y eso a qué los compromete y en qué proceso los inicia, ¿no? Entonces me parece era como muy clave poder haber tenido esta conferencia y por eso quisimos que usted nos compartiera como este saber que usted ha venido trabajando desde hace rato, como para poner esta primera entrada y hablar con nuestros autores. Entonces, pues muchas gracias a toda la gente conectada que está haciendo sus preguntas y que está asistiendo y esperamos pues que este sea como el inicio de una relación que podamos tener con usted y con los autores para ir avanzando cada vez, madurar más en esto que nosotros hemos enunciado como perfil de autor, cómo nuestros investigadores docentes construyen un perfil de autor, que son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Creo que hay algunas preguntas en el chat para que puedan continuar. Muchas gracias a todos los presentes. Ahí preguntaban qué características tienen de los libros producidos por una editorial universitaria acreditada de alta calidad. En realidad, las editoriales universitarias, al menos yo voy a hablar de Argentina porque en Colombia no estoy muy al tanto de cómo es. Sé que la editorial universitaria de Surcolombiana pertenece a una asociación de como 16 editoriales universitarias más de Colombia. Estuve leyendo un poco, no estoy al tanto de cómo, del detalle, ¿sí? Las editoriales universitarias argentinas, muchas están en camino de profesionalización. Es decir, muchas han nacido de la propia práctica y de mucha voluntad de los integrantes, con lo cual muchas veces hay problemas en el desarrollo, es decir, muchas veces pocas personas hacen todo el proceso. Entonces, varía mucho la edición universitaria en relación a qué universidad se pertenece y cuánto tiempo hace que está funcionando esa editorial. Por ejemplo, yo estuve trabajando sobre el manual de estilo de la editorial universitaria de Villa María y ahí di una charla para un montón de otras editoriales porque muchos no tienen hoja de estilo, ¿sí? O manual de estilo. Entonces, eso también es algo que va en camino de una mayor profesionalización de la edición. Entonces, no es que haya un estándar de alta calidad de edición universitaria, sino que tiene que ver también con el proceso y el estadio en el cual se encuentre cada editorial universitaria respecto de su proceso de profesionalización, ¿sí? Para que tenga digamos, el horizonte sería que puedan trabajar con un buen manual de estilo, con un buen equipo de corrección. La corrección de estilo a veces queda en manos de personas que no tienen experiencias porque hacen muchas otras tareas, porque no hay posibilidad de recursos, entonces queda como en segundo plano y es muy importante la corrección. El editor, como les decía, a veces tiene que hacer muchas tareas y que lo exceden en su función. Bueno, a veces pasan esas cosas. Entonces, no es que no tenga alta calidad, sino que muchas veces hay que entender los contextos de las editoriales más pequeñas para comprender cómo se edita en esos contextos, ¿sí? Álvaro Enrique Avendaño, tienes la palabra para hacer tu consulta. Y luego seguimos con Jenny Lisset. Sí, doctora Julia, un poco aparte, yo quisiera preguntar si en algunas universidades las tesis han derivado o han migrado a la plataforma, digamos, de un video. Lo digo porque casi siempre se nota como mucho que la gente casi ya no lee o disminuye harto la lectura de libros.
Entonces, es como el sentido de la pregunta, digamos, cómo ubicar eso dentro de ese contexto que hay que cada vez hay gente que, cada vez menos gente lee libros. Gracias. ¿Sí es clara la pregunta o no se entiende? Sí, vos preguntás si la tesis puede tomar otros formatos, que no sea el libro específicamente. Sí, y más concretamente, por ejemplo, video. Sí, ahí estaríamos en otro ámbito que no sería el de la edición, entendida como edición de una editorial, pero sí, yo creo que, esto es una opinión personal, habría que trabajar mucho la fusión de lenguajes y de géneros de cara a las nuevas formas de consumir y de producir y de transitar las redes, los espacios multimedia, sí. Pero bueno, habría que pensar cómo se hace, dado el abismo que hay entre un lenguaje académico, tesis, y un video. ¿Sí? Habría que ver cómo se hace ese pasaje. ¿Pero conoce algún caso que eso haya ocurrido? No. Así de una tesis a un video, no. Sí hay, digamos, canales o proyectos de divulgación donde se divulga algún tema en particular, pero no conozco el caso de tesis a video. Muchas gracias, doctora Julia. Muy amable. Gracias, doctora. Tenemos también otra consulta, otra pregunta. Jenny Lisset, tú que levantaste la mano, tienes la palabra y continuamos con Carlos A. Muñoz. Muy buenos días, muchísimas gracias, Anatolia. Buenos días, doctora Julia. Bueno, mi nombre es Jenny Avendaño, yo acabo de finalizar mi doctorado en Ciencias Sociales y pues diseñé una tesis en torno a, yo soy economista y mi tesis es sobre el trabajo infantil en Colombia. Como soy economista, el trabajo es muy cuantitativo, pero ahí manejé hice unos abordajes digamos, desde la parte cualitativa. Entonces, cuando usted habla un poco de que hay que obviar un poco el tema del dato, de centrarse en la teoría, pues pienso yo que tendría algunos elementos interesantes que me permitirían dialogar con un discurso más desde la narrativa, desde el trabajo con los discursos de los actores y de los participantes a partir de ese capítulo grande que trabajé cualitativamente y pues soportarlo también con los datos, que también son muy importantes. Sin embargo, pues, para ser muy puntual en las preguntas que tengo, la primera sería, en ese caso tendría yo que ampliar la investigación, por ejemplo, hacer un abordaje más amplio en el sentido de un trabajo de campo que me permita de pronto, dar la amplitud al análisis y poder vincular otros elementos que me permitan avanzar un poco más hacia la escritura del libro, o lo puedo trabajar con los contenidos y los hallazgos que tengo en la investigación. La otra pregunta, y digamos que está relacionada con esta, tiene que ver con, es que no sé cómo saber cuáles, yo sé que usted dijo que no hay editoriales perfectas ni una mejor que la otra, pero sí me gustaría saber cómo puedo yo indagar o qué tengo que analizar en torno a una editorial para saber cuál es como ese ideal en cuanto a lo que implica para un investigador. O sea, es que cuando uno termina la tesis y cuando uno va haciendo el doctorado y va generando los productos, pues uno lo que quiere de cierta forma es empezar a gestionarse como investigador, ¿cierto? ¿Dónde publico? ¿Qué me va mejor? ¿Hacer un artículo o escribir el libro? Yo la verdad había pensado que para mí lo mejor era hacer artículos y quedarme con artículos y tratarlos de publicar en revistas de muy buena categoría. Pero pues escuchándole a usted, obviamente un libro siempre será algo muy, muy gratificante para uno como investigador. Hace un mes me llegó una invitación de una editorial, la editorial americana académica española, pero no son de una universidad propiamente, sino que ellos hacen lo que usted dice, como usted indica, como esa difusión del conocimiento a través de esos enlaces que tienen y de toda esa reproducción que hacen de conocimiento a través de la editorial. Pero me queda la duda, ¿y cómo hago yo para saber si esa editorial es mejor o si es mejor de pronto participar en una convocatoria en una editorial de una universidad? Pero ¿qué pasa si esa editorial no está categorizada? O sea, ahí yo quedo como en un punto que no sé qué debo hacer. Y entonces aquí viene la tercera pregunta. En ese caso, ¿qué debería hacer yo? ¿Construir primero el libro
o buscar la editorial y ajustarme a lo que quiera la editorial, o escribo el libro y me busco después la editorial, o lo contrario. Esas serían como mis preguntas, no sé si fui muy extensa. No, son muy interesantes las preguntas. Creo que diste con varios puntos clave que son de mucha relevancia. El primero, digamos, yo todas las preguntas te las devolvería con preguntas hacia vos, con lo cual no sé si te voy a ayudar mucho, porque en realidad la primera, que es, ¿debo ampliar la investigación o algo así? Yo lo que te preguntaría es, digamos, que vos te vuelvas evaluadora de tu trabajo y que pienses si vos hay algo ahí en lo que ya hiciste que te interese dar a conocer a un público más amplio. Digamos, eso está bueno también se lo podés dar a leer a otra persona que no sea especialista, ¿sí? Entonces, que te haga un poco de ayuda o de lector externo para que te diga, bueno, mira, a mí me parece que esto es interesante o esto otro, ¿sí? Entonces, las preguntas acerca yo te diría que en principio una investigación doctoral no necesitaría ser ampliada para hacer un libro, sino que deberías rastrear y bucear ahí adentro qué es lo que a vos te interesaría que se transforme en un libro y contarle a las otras personas que es interesante para leer. Y es un tema muy actual, o sea, vos podés pensar qué de todo eso que investigaste puede participar con un nuevo punto de vista sobre un debate social, etcétera, ¿sí? Después, para elegir la editorial, yo ahí en la presentación les detallé una serie de pasos y pasos no, ideas, y una es ver dónde publican las personas de renombre de la temática que estás trabajando. Eso es lo primero que yo haría. O sea, cuando vas a hacer la bibliografía de la tesis, te vas fijando, y hay ciertas editoriales que aparecen en forma recurrente. Bueno, empezar a investigar en esas editoriales cómo son los procesos de aceptación, a ver si puede ser que participes en una de ellas, ¿sí? Y después, al menos en Argentina, no hay editoriales que te den más puntaje que otras, como si son las revistas, ¿sí? Lo que sea, editoriales de más prestigio que otras, eso sí. Y eso te vas a ir dando cuenta a medida que vayas viendo quiénes publican, en qué editoriales y en qué colecciones. Me parece que esas son las formas, digamos, que vos podés indagar acerca de qué elegir. Y después, si vos escribís antes que lo que te pide la editorial o viceversa, eso tiene que ver un poco con lo que vos, con tu intención. O sea, te pongo gráficos, ejemplo, ¿no? Si vos querés que tu texto sirva para que los alumnos de determinadas materias tengan ese material como bibliografía obligatoria para estudiar esas materias, una editorial universitaria te puede servir porque tiene la circulación, ¿sí? Que llega, digamos, sobre todo al público universitario, de esa universidad o de otras cercanas. Ahora, si vos tenés un tema que puede generar un debate social, que puede impactar en los medios de comunicación, por alguna razón, te conviene ir a una editorial que tenga un poco más de difusión por fuera de la universidad. Pero la que sabe eso sos vos, ¿sí? Entonces, antes de ir, cuando vos decidas qué es lo que querés contar a través de tu tesis, ahí se te va a ampliar el panorama y vas a hacer pequeñas listas de editoriales donde te gustaría, donde vos pensás que podría ser interesante tu texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Julia. Tenemos también a Carlos Muñoz, que tiene una consulta. Entonces, tienes la palabra, Carlos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes, a la doctora Julia, por esta charla tan importante, que yo creo que estábamos en mora de tener una charla de este tipo, porque pues hemos sido muy desafortunados aquí en la universidad, porque ha habido mucho trabajo bueno en las tesis de nuestros estudiantes, tanto los trabajos de grado de los pregrados como de las maestrías y los doctorados, pero pues generalmente esos trabajos pues se pierden en los repositorios de las bibliotecas, ¿no? Y es especialmente por esto, porque no hemos tenido como esta oportunidad de pronto tener una guía
de alguien que sea idóneo para que nos pueda dar como ese primer impulso, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa de la editorial de la universidad. Por otro lado, creo que a mí no me pasó, yo lo supe porque mis colegas, cuando yo llegué al programa del cual soy parte, pues tenían la idea que alguien les había como, no sé, instaurado de que publicar artículos era mejor para, por decir algo, por los procesos de acreditación y eso que publicar un libro, ¿sí? Y últimamente en los procesos que hemos tenido de renovación de acreditación, alguien nos dijo que eso era mentira y entonces ya hemos, en nuestro programa, ya varios de nuestros colegas han producido sus propios libros. Y eso con respecto a algunos comentarios. Y lo otro es, yo recuerdo que cuando yo hice mi tesis de maestría y luego mi disertación doctoral, a mí me llegaron unos correos ofreciéndome publicar el trabajo de esa manera. Y mi pregunta para la doctora, que de pronto pueda tener mucho más experiencia en este sentido, es ¿qué tan confiables son esas ofertas que llegan así? Sí, muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, justo iba a decir eso porque me había anotado acá cuando habló Jenny recién de la editorial académica española. Que como esa hay otras que también escriben para publicar artículos de revistas científicas. Bueno, ese es todo un mundo extraño. Digamos, la editorial académica española lo que hace es publicar e imprimir a demanda. El problema es, ¿qué significa imprimir a demanda? Que yo le mando mi tesis, ¿sí? Y ellos la imprimen solamente para la persona que la encarga. Entonces, pues bueno, está bien, bárbaro. Ahora, el problema es que esa persona que la encarga, a esa persona que le encarga se la cobran en euros, ¿sí? Porque es una editorial académica española. Entonces, el libro no circula porque está detenido en un catálogo y a la espera de que alguien lo pida, y es muy caro, y sobre todo para nosotros los latinoamericanos, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema. No digo que eso esté mal, es totalmente legal, no hay ningún problema. El tema es que yo, particularmente, no dejaría mi tesis en esa editorial porque no va a circular, ¿sí? Y va a circular si alguien la pide, y si alguien la pide es carísima. Entonces, bueno, esa editorial en particular tiene esa lógica que hay que tener en cuenta para ver las intenciones que tengan ustedes. Ahora, si ustedes lo van a comprar gente de Europa, que pueda pagar en euros, sí la pueden publicar ahí porque la van a encargar seguramente, ¿sí? Y después hay otro mundo que es el de las revistas científicas que están buscando gente que publique y en general cobran, ¿sí? En general nos convencen de que publiquemos ahí y después nos cobran para publicar y nos cobran después para descargar el artículo, ¿sí? Es un sistema bastante complicado desde ese punto de vista. Incluso hay editoriales que, esto no lo digo yo, lo dice gente especialista que trabaja con acceso abierto, que se ponen nombres similares a editoriales reconocidas de revistas científicas como para que uno acepte, y en realidad es otra, muy similar, digamos, bueno, pequeñas trampas de la publicación. Pero cuando vienen escribiéndoles para que ustedes publiquen, ellos tienen que mirar esas cuestiones. ¿Cuánto cobran para publicar? Me refiero a las revistas ahora, ¿eh? ¿Cuánto cobran para editar? ¿De dónde son estas revistas? ¿Qué página? Miren el sitio web, miren sus redes sociales, analicen el contexto de esa revista antes de tomar la decisión, ¿sí? Gracias, doctora Julia. Tenemos también a Ana Ortiz Orozco, quien tiene una pregunta. Entonces, Anita, tienes el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias, Ana Tulia. Pues son 4 cositas. En primer lugar, pues darle los buenos días a todos los asistentes a esta interesante conferencia, charla de la editorial institucional de nuestra Universidad Surcolombiana, y pues agradecerles la respuesta a la invitación que se hizo desde la editorial para estar en esta importante
conferencia, charla. En segundo lugar, pues, por supuesto, doctora Julia, manifestarle los sentimientos de bienvenida a nuestra casa de estudios, la Universidad Surcolombiana, y pues decirle que muchísimas gracias por su conferencia, ha sido muy amena, muy interesante, nos ha ilustrado bastante y esperamos seguir contando con sus aportes, su contribución. Pues en este momento tenemos un manual de edición de libros de la Universidad Surcolombiana, digamos, en borrador. Ya casi en unos días está para la mirada de un experto y sería muy interesante poder contar con su valoración, dada la trayectoria que nos ha contado y pues que por supuesto reporta su importante, valiosa hoja de vida. Y como último aspecto, otra pregunta. Mi primera pregunta tuvo que ver con lo que los criterios que deben tener los libros, ¿cierto?, producidos por una editorial universitaria de una institución acreditada de alta calidad y que además tienen el componente comercial. Su merced respondió esa pregunta, muchas gracias, pero me faltó hacerle ese énfasis que también tenemos el ingrediente comercial de nuestros libros académicos. Y esta pregunta de ahora es a raíz de las intríngulis que se presentan en el interior de una editorial y tiene que ver con los factores que inciden en la agilización o retraso de la edición de un libro hasta su publicación. Muchas gracias, doctora, nuevamente, y esperamos que nuevamente podamos contar con su participación y enriquecimiento a nosotros con su experiencia. Bueno, Ana, muchas gracias. Sí, por supuesto, para mí es un placer estar acá con ustedes. Y en realidad pensamos en conjunto, ¿no? Porque tampoco, estas son solo ideas y también me enriquezco de lo que ustedes van planteando. Las cuestiones, sí, el costado comercial de las editoriales es importante, obviamente que es importante de las editoriales universitarias porque tienen que ver con su sostenimiento y también tiene que ver con que esos libros efectivamente lleguen a los lugares donde tienen que llegar y se vendan, ¿sí? Lo que yo decía es que como propósito central, por ahí se diferencia de otras editoriales que sí son solamente comerciales en otras cuestiones, ¿sí? Pero sí, obviamente, la dimensión comercial es importante. Por eso es importante que se trabaje sobre redes sociales, sobre el vínculo que tengan las editoriales con publicaciones científicas, con publicaciones de divulgación cultural, o sea, que esos libros puedan también ser leídos por periodistas, por críticos, ¿sí? Que aparezcan en la radio, que aparezcan en entrevistas, en podcast. Trabajar todo eso es muy importante, ¿sí? También en la editorial. Y acerca de los factores que atrasan o retrasan la edición, hay muchos, ¿sí? El tiempo que se tome el autor o el autor, desde el tiempo que se tome el autor o la autora a trabajar ese texto, a el tiempo que se tome el corrector, al tiempo que tome la edición, y ahí todos los contratiempos que ustedes imaginen que pueden pasar, desde problemas personales de cada uno de esos sujetos, hasta vacaciones, hasta bloqueos mentales que uno pueda tener cuando está escribiendo y dificultades. También hay un proceso en algunas editoriales de evaluación externa, entonces ahí el escrito que llega, el manuscrito, es dado a un allegado a la editorial o a un director de colección que lo lee y evalúa si ese texto es pertinente para que sea tomado como libro de la editorial o futuro libro. Y también después hay toda una cuestión que tiene que ver al final con el formato que tome. Si es un formato digital, en ebook o EPUB, por ejemplo, que son los formatos que actualmente hay, o PDF si es acceso abierto, hay editoriales universitarias que tienen acceso abierto, ahí la edición es más rápida, ¿sí? Ahora, si es una edición impresa, toma más tiempo,
la impresión, la distribución, todo eso es toda una etapa, ¿sí? Que en la versión digital se ahorra. Entonces, bueno, ahí también puede haber una agilización en términos de tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias. Anita, muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Tenemos aquí a John Anderson. John Anderson Cortés tiene la siguiente pregunta. En este momento no le funciona el micrófono, entonces la voy a leer. En cuanto al rol de los autores frente a la publicación en editoriales académicas, existe una problemática que a los tesistas de pregrado no se nos permite ser autores principales y debemos recurrir a profesores, maestros y o doctores. Si mi fin es ser más extensivo hacia el público científico, ¿considera que es viable sacrificar esa autoría principal y publicar dentro de estas editoriales o buscar otro tipo de editorial? Y bueno, esa es una decisión muy personal. Digamos, no hay una correcta o incorrecta, sino una que se adecue, como decía antes, más a las intenciones que tengas que otras. Sé que el mundo, digamos, yo fui becaria del CONICET, que es el Consejo de Investigación Nacional acá en Argentina, durante más o menos 9 años, sí, aproximadamente. Entonces, bueno, entiendo cómo es la lógica de que está formándose y sus relaciones con los directores, con las instituciones, con los espacios de investigación colectiva. Bueno, a veces uno tiene que adoptar algunas lógicas con las cuales no está de acuerdo por pertenecer a esos espacios. Ahora, cuando uno va a publicar un libro, bueno, ahí hay una serie de negociaciones que hay que hacer y que tienen que ver con lo que uno quiere. Si para vos está bien o es correcto que el director aparezca como autor principal y él ha tenido una intervención en el libro, de alguna manera, en algún rol, y estás de acuerdo, se puede editar. Y si no, buscar otra editorial. Hay muchas editoriales. Y ahora el mundo digital permite que uno pueda tener un libro digital accesible para un montón de lectores nuevos, digamos, de la misma manera que un libro impreso y amplía esas posibilidades si uno lo necesita. Gracias, doctora. Vamos a revisar. Bueno, queremos decir que ya estamos a 4 minutos de las 12 de la tarde. Doctora Julia, muchísimas gracias por este espacio. De verdad ha sido una conferencia que ha permitido pensarnos desde el ejercicio editorial, desde la editorial Universidad Subcolombiana, los procesos de la Universidad Subcolombiana también, de los docentes, estudiantes. Aquí muchos estudiantes estuvieron presentes de las maestrías, docentes de planta, catedráticos, todo el equipo editorial también. Agradecemos esta participación, esta invitación. Esperamos que en próximas fechas podamos continuar en este tipo de conferencias y procesos de formación, ya directamente a este paso de la tesis al libro. Aquí ya nos están enviando muchas gracias de parte de Carlos A. Muñoz, de Mónica, a todos los asistentes. Muchísimas gracias. De verdad, la editorial realiza este tipo de eventos para que podamos fortalecer estos procesos de aprendizajes, que podamos trabajar desde el vínculo y desde los sentidos de la región, pero también de esos procesos internacionales que nos permiten reflexionar nuestro quehacer diario. Doctora, muchísimas gracias por este espacio. Profesor Marcos Ceballos, director de la editorial Universidad Subcolombiana, tiene la palabra para la despedida de esta actividad. No, reiterar las gracias, muchas gracias a la doctora Julia de Diego. Como lo dije, para nosotros esto es un tema muy importante de formación para nuestros profesores, para la misma editorial que necesita madurar en muchos aspectos, poder ser mejor acompañante en los procesos editoriales, sacar los libros que tanto profesores, investigadores como la misma institución quisiera tener, posicionarnos y que nuestros libros sean leídos. Entonces, esperamos continuar de pronto en un futuro, el próximo año, con la doctora Julia, ya que
viene acompañando como en talleres más extendidos esta producción. Ojalá podamos tener la posibilidad de que nos acompañe más en extendido y nos asesore. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron acá, gracias profesora Julia de Diego, y bueno, esperamos seguir encontrándonos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Para cerrar, los invitamos a todos los procesos que tenemos dentro de la editorial. En la editorial Universidad Surcolombiana estamos haciendo diversos talleres y actividades. El próximo 2 de diciembre vamos a tener una actividad con la agencia, con el Centro Cultural del Banco de la República, donde va a estar el doctor Gerson Ledesma con el tema de escribir desde la memoria y la historia. Entonces, desde nuestras redes sociales está toda la programación. También vamos a tener un evento maravilloso en el hall universitario, donde vamos a hablar de la lectura en voz alta, un taller para familia, para los niños y los padres de la Universidad Surcolombiana, con la profesora Amparo Andrade Loaiza. Y el 30 de noviembre, para los profesores y estudiantes que tienen semillero, los invitamos a un recorrido por las bases de datos de la Agencia Cultural, el Centro Cultural del Banco de la República, para fortalecer esos elementos de investigación y de escritura. Muchísimas gracias, doctora. Damos por, cerramos esta conferencia y bueno, muchísimas gracias. De verdad, tenemos la mejor disponibilidad para continuar en estos procesos y tenemos muy buenos saludos y despedidas de parte de los profesores y demás participantes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Feliz tarde. Que esté muy bien, doctora Julia. Muchas gracias.